En su opinión, ¿cuál es la problemática de la educación superior? Creo que es una pregunta que tiene un espectro amplísimo, porque problemáticas hay muchas. Tendríamos que probablemente enfocarnos hacia algunas situaciones específicas. En general, la educación superior, pues es el esfuerzo que hace un país, o en este caso el nuestro, en función de crear los recursos humanos necesarios para echar a andar las potencialidades y los recursos del propio país en términos de la capacitación de los individuos a niveles profesionales y con la expectativa de generar productividad, empleo satisfactores para la población. En ese sentido, pues existen muchas problemáticas, ¿no? Primero, una que es muy importante son los recursos destinados a la educación por parte del gobierno, ¿no? En general, los países avanzados dedican un alto porcentaje del Producto Interno Bruto para financiar aspectos de la educación superior. En el caso de nuestro país y de muchos de los países latinoamericanos, en donde está precisamente insertada la red a la que pertenecemos, pues la problemática es que los recursos son pocos, menos del 1% del Producto Interno Bruto, y eso de alguna manera limita de manera importante que la educación tenga los recursos necesarios para financiarse. Por otro lado, surgen los aspectos relacionados con la cobertura, que es justamente el interés social desde mi punto de vista de la educación, es decir, a quién llega la educación. Pensamos que en un país como el nuestro, con más de 100 millones de habitantes, pues aún la educación llega a muy pocos, y esos pocos de alguna manera son los que se benefician con la actividad educativa, pero también hay problemáticas de mercado, hay problemáticas de empleo, hay problemáticas relacionadas con la calidad de la educación que se imparte, hay problemáticas relacionadas con la planeación y evaluación de la propia educación superior. En general, son muchísimas las problemáticas con la profesionalización de los profesores, con la gestión de las universidades, con la rendición de cuentas. No sé si esta generalización de ideas que estoy dándote tengan que ver un poco con la pregunta. Yo tendría que ser una pregunta un poco más específica y evidentemente requeriríamos también de apoyos informativos para ser consistentes en la respuesta, ¿no? Sí, de hecho es una pregunta Muy muy general. general, nada más es como el panorama. Sí. Adelante. Y bueno, ¿usted quiénes creen que sean los que deben fijar los lineamientos en la educación del nivel superior? Bueno, pues definitivamente vivimos en un país en el que existe una normatividad. Vivimos en un país en que la educación pertenece orgánicamente a un poder, en este caso el Poder Ejecutivo, a través de una institución como la Secretaría de Educación Pública, con una gobernada por un subsistema que es el sistema el subsistema de educación superior en la misma subsecretaría de educación pública, y evidentemente que las directrices de la educación están institucionalizadas, es decir, el Estado es quien gobierna. Decir que fueron otros entes implicaría no solamente tomar la participación de quienes gobiernan en el sentido de la toma de decisiones políticas, sino también de qué peso específico tendrían los que están inmersos en la educación superior como para, digamos, eh, poder generar algún tipo de organismo que fuera el rector, ¿no? De hecho,
Hay instituciones como CONACYT que de alguna manera establecen ciertos condicionamientos para el adecuado desarrollo de la educación pública, pero finalmente son los gobiernos a través de sus organismos quienes desde mi juicio deben fijar los lineamientos para la educación superior. Obviamente que esos lineamientos pues tendrían que ser en la visión ideal de la educación, que es transformar, que es beneficiar a una población, que es tratar de resolver las necesidades, que es tratar de ser competitivos, que es una de los signos de los tiempos de hoy en el sentido del mercado, etcétera, ¿no? Son muchas situaciones, pero yo pienso que hablar de lineamientos de distintos entes sería pues caer un poco en un problema de desorden institucional, ¿no? Yo creo que las reglas están puestas y son buenas en tanto funcionen, evidentemente. Okay. ¿Qué opina usted acerca de la eliminación de la enseñanza de las humanidades, en específico de la filosofía, en las ciencias sociales? Pues como podrán notar, estimado Gerardo, yo soy de otra generación muy distinta a la de ustedes. Yo tuve la fortuna de que en nuestra enseñanza de nivel medio superior y aún en la enseñanza secundaria tuvimos la oportunidad de tocar no solamente el aspecto de la filosofía en términos de la ciencia, sino también tuvimos la fortuna de tener materias en nuestra formación que tenían un carácter más de visión universal, de formas de pensamiento distintas, de entender otras realidades, historia universal, literatura universal, ética, lógica. Nuestros profesores tenían, nos motivaban a leer, que es una de las problemáticas que creo existen hoy en la educación media. Y de alguna manera esa es una forja de independencia intelectual. Es decir, pienso que es necesario que se retomen evidentemente ese tipo de no solamente materias, sino de concepciones de entender el conocimiento, más en una sociedad multicultural, globalizada como la nuestra. Yo creo que el quitar esas materias de las formas de pensamiento, de las cosmovisiones humanas, del sentido de apertura que debe tener la mente para entender el mundo en el que vivimos y para la toma de decisiones, porque al parecer parte de las tendencias generales de la educación tienen que ver con hacer individuos menos pensantes. Parece ligera la opinión, pero todo tiende a las competencias, todo tiende a que el individuo egresado de las instituciones de educación superior salga con algunas herramientas, pero que las herramientas fundamentales para desarrollarse en la vida y desarrollarse en un país que requiere de manera importante recursos humanos tenga que ver con su independencia de pensamiento, con su capacidad de tomar decisiones, con su capacidad de emprendimiento, con su capacidad de relacionarse con los otros, en términos de la multiculturalidad, en términos de los medios de comunicación, de la pequeñez del mundo, en términos de la tecnología. Es decir, que hoy vemos en tiempo real los fenómenos que existen allá o acullá, en el planeta en el que vivimos, y por supuesto que eso, en lugar de ser tener la capacidad de comprenderlos, de tropicalizarlos, de adaptarlos a las situaciones de nuestro país, pues me parece, al quitarnos la posibilidad de todos estos conocimientos, nos hace ser un poco más reducidos en la comprensión del mundo en el que vivimos, ¿no? Y en la adaptación a él. Claro, claro. ¿Considera usted que la investigación científica actual es realmente científica, ya que en algunos lugares el procedimiento es entrevistar, procesar datos y entregar los resultados, sin ningún tipo de análisis? No, esas son técnicas. O sea, la investigación científica por sí misma debe de seguir una metodología.
Si esa metodología no es consistente, pues evidentemente no es investigación científica. Entonces, hay que diferenciar claramente lo que en términos del concepto se establece como investigación científica. La investigación científica no es la búsqueda de información, de datos y procesarlos, digamos, azarosamente. En realidad la investigación científica tiene un procedimiento y esa es la metodología, cualesquiera que sea, cualitativa, cuantitativa, mixta, metodologías básicas o metodologías complejas con ayuda de instrumentos estadísticos o matemáticos en el caso de la cuantitativa o fenomenológica en el caso de la cualitativa, pero no se puede pensar que la mera recolección de datos y con procesamientos sin análisis, como tú lo planteas, que de hecho la metodología en términos cartesianos pues es el análisis de la información para la obtención de resultados. Nosotros tendríamos que plantearnos qué tipo de metodologías son necesarias para tal o cual estudio o para tal cual investigación, porque también eso es importante determinar. Y finalmente lo que interesa es que sea consistente los estudios en términos metodológicos. Para eso existe y se ha estudiado muchísimo y ha habido innumerables discusiones y debates en el sentido del cientificismo del conocimiento, es decir, que la ciencia, los conocimientos estén fundamentados y sistematizados de manera científica. Muy bien. ¿Considera usted que en un momento dado pueden chocar los intereses de la productividad en la investigación con la función de docente? Los intereses de la productividad ¿de quién? ¿De las empresas o de la productividad? No, de la persona como tal, o sea, de un investigador que puedan interferir con la de un docencia. Investigador docente. Claro, ajá. También en ese sentido existen regulaciones. En términos generales, en las universidades públicas en la cual yo trabajo, pues existen tiempos determinados para investigación, para gestión, para tutorías y para la docencia frente al grupo. Justamente en las temáticas del Congreso se está planteando la idea de que muchos investigadores se están yendo más hacia la investigación y están dejando de manera importante las labores docentes. Todo esto tiene que ver con también múltiples factores, que tienen que ver con las recompensas, que tienen que ver con los intereses propios de los profesores, etcétera. Pero no debemos de perder de vista que la universidad, y ese es un punto de vista muy personal, debiera de tener a sus investigadores, que son los que son generadores de conocimiento, dedicados a una parte importante a la docencia, porque finalmente son los docentes que de alguna manera tienen mayor entrenamiento, por decirlo, y mayores conocimientos que aportarle a los alumnos. Entonces, socializar el conocimiento que los docentes hacen de sus investigaciones y que esas investigaciones estén directamente relacionadas con el campo en los que ellos son especialistas y que esos especialistas desde el punto de vista de la información se supone novedosa que tienen o de punta tendría que ser justamente el complemento que los alumnos recibieran en términos de información y que esos docentes también estuvieran asociados directamente en su especialidad con el campo que están investigando, es decir, con sus líneas generales de conocimiento, líneas generales de investigación, para que la investigación no fuera ociosa. O sea, una cosa es el asunto de hacer investigación para tener, digamos, premios en términos salariales, y otra cosa es hacer investigación para que la investigación baje a los programas de estudio, a los planes de los programas de estudio, y esa es la riqueza de la investigación desde mi punto de vista. Entonces, evidentemente que parece que están peleadas una situación con otra, pero también es un problema de regulación, también es un problema que la normatividad en un estudio serio debería de buscar encontrar soluciones en ese sentido, ¿no? Parece que los santones investigadores, como coloquialmente le llamamos en algunas instituciones educativas, se alejan de la docencia, cuando esos santones debieran ser los
que en la riqueza de su conocimiento, los que estuvieran cercanos a la docencia y que enseñaran lo que están obteniendo de sus investigaciones. Yo creo que esa es la lógica del trabajo del investigador, ¿no? Sí, claro, y para darles una perspectiva más realista de lo que es y más el mundo actual, real. por supuesto. Muy bien. ¿Considera usted que las autoridades políticas deban señalar criterios de la investigación usando el financiamiento que proporciona para la educación? Otra vez volvemos al asunto de los criterios. O sea, se supone que cualquier solución en términos de mejora, en términos de las situaciones y de las necesidades de un país, tiene que tener una orientación. Las universidades, digamos que están diseñadas para satisfacer las necesidades regionales. Por ejemplo, su campus, ¿verdad? Su campus se instala por presiones del propio mercado laboral, por situaciones de atención a una determinada a un determinado sector de la comunidad que requiere de esa educación, y la universidad genera una cobertura, es decir, el espacio para que esas gentes tengan educación y para que las empresas que se están instalando en la región también tengan recursos humanos capacitados. Bueno, esa es una necesidad. Pero como esas necesidades hay muchas en el país, y entonces pues tiene que haber lineamientos, tiene que haber políticas públicas, que esas políticas públicas generan programas, y esos programas están destinados a atender determinadas necesidades y determinadas situaciones que pueden ser paliadas o satisfechas con la formación de recursos humanos especializados. Entonces, vamos, pensar que sin reglas, pensar que sin la institucionalidad que se genera a partir de las ideas de que tienen que ver con los individuos que gobiernan o con las instituciones que gobiernan, sería esto una anarquía, ¿no? Yo creo que debe haber directrices, evidentemente, en el entendido que entre mejores sean esas directrices, entre mejor estén apoyadas en términos financieros, entre mejor resuelvan problemas, pues mejor resultaría el producto que las universidades producen para satisfacer esas necesidades sociales de las que estamos hablando en general en la plática, ¿sí? No sé si responda tu pregunta, Sí, ¿no? sí, muy bien. ¿Considera usted que el contexto de la investigación actual induce a los investigadores a no leer las obras completas y buscar, cortar y pegar para la realización de su investigación? Está bien interesante la idea, pero el copy-paste es como un vicio, pero también es una habilidad, y luego también viene siendo el reflejo de prácticas y también la habilidad de los muchachos estudiantes para hacer sus actividades cotidianas de trabajo. El investigador debe atender a conocimientos previos, debe atender a ciertas líneas de investigación específicas, y yo pienso que no es necesario leer las obras completas. Claro que hay obras que son fundamentales y que necesariamente están esas obras en relación directa con la formación profesional del investigador, como investigador y como especialista de un área de trabajo. El trabajo de investigación sí es efectivamente la búsqueda de la información por muchos métodos, tecnologías. Esas son las metodologías. Hay técnicas específicas para recolectar información. Entonces, el copy-paste es un plagio de entrada. Obviamente que también hay mucha discusión sobre el asunto del plagio. Si yo estoy tomando la idea textual, si yo estoy parafraseando la idea, si yo estoy tomando la idea como una forma del conocimiento. El conocimiento está ahí como experiencia, es decir que no podemos decir que no lo podamos usar, es como universal, quedarnos fuera. Ahora, el conocimiento se genera para que la gente lo utilice. Esa es, digamos, la situación
de socialización que tiene que ver con que hay que hacer conocimiento para que la gente lo use, ¿no? Egoísmo significaría que yo sé y no comparto, el conocimiento es para compartir. Entonces, pero también hay que ver en términos metodológicos, en términos de técnicas, qué conocimiento es generado por un plagio, que también hay muchas formas de probarlo, y qué conocimiento es una investigación profunda, seria, comprometida para resolver una problemática específica que muchas veces es novedosa en términos del método, en términos de los resultados, en términos de las situaciones específicas de la investigación, y no necesariamente se hace copy-paste, ¿verdad? También no debemos de dejar de lado que muchísima información está ahí y es viable utilizarla, y desde mi punto de vista, copy-paste es un vicio que se ha generado en las instituciones, pero tiene una situación muy sencilla y por la cual se puede resolver, que los profesores leamos los trabajos de los alumnos. Si nosotros los profesores no leemos los trabajos de los alumnos, pues entonces los alumnos pueden poner lo que les dé su regala gana, inclusive ni siquiera copy-paste el artículo completo y tal, o el papel completo, o la información completa. Si nosotros dedicamos un momento de nuestro trabajo, que es evidentemente que es necesario hacerlo, y leemos los trabajos y retroalimentamos los trabajos, aprendemos nosotros, aprenden los muchachos, y podemos acotar el aspecto de la obtención de la información, e inclusive podemos lograr que los muchachos vayan y encuentren información de mucho mejor calidad, información mucho más actual, mucho más vigente, y que resuelva las problemáticas que de entrada estamos proponiendo como soluciones de trabajo. Claro. Así es. Pues eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos su participación y toda la información que nos ha proporcionado. Muchísimas gracias. Igualmente les agradezco a ustedes el hecho de que me den la oportunidad de comentar estas ideas y por supuesto el trabajo que hacen pues es muy valioso, puesto que también dan oportunidad a que nosotros digamos lo que tenemos que decir públicamente. Así es. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. En términos de la capacitación de los individuos a niveles profesionales y con la expectativa de generar productividad, empleo satisfactores para la población. En ese sentido, pues existen muchas problemáticas, ¿no? Primero, una que es muy importante son los recursos destinados a la educación por parte del gobierno, ¿no? En general, los países avanzados, muchas, tendríamos que probablemente enfocarnos hacia algunas situaciones específicas. En general, la educación superior, pues es el esfuerzo que hace un país, o en este caso el nuestro, en función de crear los recursos humanos necesarios para echar a andar las potencialidades y los recursos del propio país. En su opinión, ¿cuál es la problemática de la educación superior? Creo que es una pregunta que tiene un espectro amplísimo, porque problemáticas de manera importante que la educación tenga los recursos necesarios para financiarse. Por otro lado, surgen los aspectos relacionados con la cobertura, que es justamente el interés social desde mi punto de vista de la educación, es decir, ¿a quién llega la educación? Pensamos que en un país como el nuestro, con más de 100 millones de habitantes, pues aún la educación, los estados dedican un alto porcentaje del Producto Interno Bruto,
para financiar aspectos de la educación superior. En el caso de nuestro país y de muchos de los países latinoamericanos, en donde está precisamente insertada la red a la que pertenecemos, pues la problemática es que los recursos son pocos, menos del 1% del Producto Interno Bruto, y eso de alguna manera limita